Hablaremos de la situación que están viviendo los venezolanos, especialmente en el estado fronterizo de Táchira, donde la escasez, la inseguridad y las colas para conseguir productos básicos han hecho que se viva un estallido social, caracterizado por las frecuentes manifestaciones que se han dado durante las últimas semanas en rechazo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Debido a esta situación, el presidente ejecutó un golpe de Estado donde activará un constituyente militar para fortalecer la Fuerza Armada. Para determinar si lo que se está viviendo en Venezuela es un conflicto o violencia, se debe entender que el conflicto es un fenómeno natural y presente en toda sociedad, que posibilita la transformación cultural, su premisa es necesaria y genera un cambio social. Por otra parte, la violencia se entiende como el uso de la fuerza para conseguir un fin, en donde la no solución del conflicto es generadora de un estado de violencia. En el caso de Venezuela, empezó siendo un conflicto de interés y necesidades básicas y ahora se evidencia que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está usando la fuerza para querer imponer el mandato constituyente y no convocar a elecciones. Esto lo está ejecutando de manera violenta hacia el pueblo. Observamos que esta problemática tiene características históricas, donde los venezolanos han vivenciado conflictos desde tiempos remotos con el pacto de Punto Fijo, donde dos partidos de derecha secuestraron la democracia y esto generó manifestaciones como en el Caracazo, donde hubo muchos venezolanos que perdieron la vida. Este conflicto evolucionó de manera distinta a través del tiempo y se crearon nuevas estrategias. Se evidencia que el conflicto también tiene su expresión social por la condición humana y las necesidades de los venezolanos, y como tal es un hecho social que también permite nuevas oportunidades de mejora y crecimiento a pesar de los riesgos que implica, como muertos en medio de estas protestas. Existen diferentes clases de violencia. Se le llama estructural a la violencia que es generada desde la estructura política de Venezuela, ya que es esta la que cohesiona e inhibe la conducta y el comportamiento de la población, estableciendo hambre, miseria y muerte. La directa se da al ser accionada por la fuerza pública venezolana, que neutraliza comportamientos como manifestaciones pacíficas de los ciudadanos a través de la utilización de gases lacrimógenos y chorros de agua a presión. Es culturalmente generada desde el Estado venezolano, con la aprobación y divulgación de leyes y derechos en contra del posible accionar de los ciudadanos, en sus prácticas e ideales, estableciendo en última instancia una violencia política. El agente violento en este caso es el Estado venezolano, su presidente Nicolás Maduro, los partidos políticos que avalan su accionar y la fuerza política que extremo. El agente violentado son todos los ciudadanos venezolanos. Existe un conflicto de actores de tipo interpersonal, donde se evidencia el conflicto entre venezolanos que apoyan y respaldan el mandato de Nicolás Maduro y aquellos que desean de manera pronta nuevas elecciones presidenciales. Y el conflicto intragrupal que se ve reflejado entre los partidos políticos de Venezuela se encuentra entre los diferentes partidos que apoyan y legitiman las acciones del Estado frente a la población y aquellos que ven la problemática desde el otro extremo y consideran que debe haber un cambio inmediato. En el conflicto anteriormente mencionado encontramos unos elementos. Las personas, que en este caso vendrían siendo los integrantes de los diferentes partidos políticos venezolanos, a favor y en contra del mandato del presidente Nicolás Maduro, ya que son ellos quienes pueden presentar alternativas de resolución de conflicto ante las diferentes entidades encargadas para tal fin. Luego encontramos el proceso, que es el conflicto presente desde varios años atrás, donde las diferentes problemáticas se venían presentando en un efecto dominó hasta llegar al actual conflicto, donde el presidente Nicolás Maduro, con su poder de mandato, accionara sus intereses y perspectivas de manera personal. Luego encontramos el problema, que es la baja calidad de vida de los ciudadanos en Venezuela, las altas tasas de desempleo, la escasez de alimentos y la restricción en la adquisición de los elementos esenciales para el normal desarrollo cotidiano. Encontramos luego unos actores dentro de este conflicto,
Como actores primarios encontramos a los ciudadanos venezolanos, que son los principales afectados por la dictadura de su presidente, el señor Nicolás Maduro. Como actores secundarios encontramos los integrantes de los diferentes partidos políticos de Venezuela, que por su investidura no pueden participar de manera directa en el conflicto, como lo es el señor Leopoldo López. Como actores terciarios encontramos los jueces de los tribunales de la accesibilidad de garantías y de cumplimiento con las leyes y la Constitución Nacional. Dentro de este mismo conflicto encontramos unos objetivos que lo podemos categorizar de manera concreta y de manera simbólica. Los concretos se entienden como las regulaciones de los diferentes mecanismos para la adquisición de los elementos de primer nivel, como lo es el pan, la leche, el arroz y la higiene personal, como otros elementos más de primer nivel, y el restablecimiento de los derechos vulnerados por parte del Estado venezolano. Ahora, como objetos simbólicos, encontramos la libertad de los ciudadanos venezolanos para la ejecución de las diferentes protestas pacíficas y de su expresión, donde se dé la vía libre a unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. El escenario que encontramos para este conflicto se da en un contexto organizacional y comunitario, ya que las diferentes medidas del Estado repercuten de manera negativa en la calidad de vida de los ciudadanos. La clase de conflicto que encontramos acá es un conflicto manifiesto, ya que es una clase de conflicto en el cual es percibido y entendido de manera consciente por los venezolanos, que es la escasez de productos de primer nivel, como los alimentos de canasta familiar, de higiene infantil e higiene femenina, y la accesibilidad a la hora de la compra de medicamentos. Por ello, los venezolanos han optado por alzarse en marchas y protestas para exigir sus derechos. Ahora, como tipo de personalidad en este conflicto encontramos un tipo de personalidad atacante destructora, que es el tipo de personalidad estructural generada por el Estado venezolano y en su representación por el presidente Nicolás Maduro, generando acciones encaminadas a controlar y regular las acciones del pueblo venezolano, atacando y atropellando el bienestar grupal, destruyendo los mecanismos de participación ciudadana y enmarcando su mandato como una dictadura. Como última instancia encontramos las alternativas para la resolución de este conflicto. Sabemos que el conflicto conlleva a múltiples formas de expresión y resolución. Cada sociedad posee su propia manera de mantener, transformar y superar un conflicto. Dado que los conflictos nunca son iguales, la alternativa que se puede establecer para resolver la problemática presentada anteriormente es el arbitramiento, que es un mecanismo reglamentado para los países integrantes de la OEA, ya que el conflicto interno en Venezuela se puede considerar como incorregible de manera pronta y se acude a ello para la intervención y solución, basándose en procedimientos de derechos que integran la jurisprudencia y normas legales vigentes del país.